Shalom Uraja, bienvenidos, bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Vamos a estudiar hoy el Shabbat Kodesh, aquí todavía en España, la página 9 del Tratado de Sotá. En esta página vamos a tener el final de la Mishnah anterior y vamos a ver una Mishnah bastante extensa que nos va a meter en varias páginas de Agadá, de historias sobre personajes del Tanaj. Nos dice así la Gemara. Continúa la veredita que estábamos viendo ayer acerca de la mujer Sotá, de que Hashem se comportaba con ella midá keneged midá, medida por medida. Dice, Vejem matzino besotá, shebemidá shemadedea, es decir, ma shemadula, perdón, shebemidá shemadedá ba madedula, que así como ella se comportó, se comportaron con ella. Y ameda al petach beta lirotlo. Ella, la mujer Sotá, se puso en la puerta de la casa para buscar ese hombre con el cual pecó. Le fija, por lo tanto, Coema Midá al Sha'ar Nicanor. El Cohen la ponía en la puerta de Nicanor, un maré, la col, y mostraba a todo el mundo cómo era humillado. Y paresalo, es decir, Sudarim Naim al Rosha, ella que hizo para seducir a este hombre, se puso pulares bonitos en la cabeza, etcétera. Le fijas, por lo tanto, Cohen, notel kippah al Rosha, el Cohen le destapaba el cabello de la cabeza, un menijó taja traglea y lo tiraba a sus pies. Y Kisheta lo paneja, ella quitó, se maquilló, se hizo bonita para poder seducirlo. Le fijas, por lo tanto, panea moricot, es decir, que su cara quedaba verduzca. Y Kajalá lo eneja, ella se pintó los ojos de azul para él. ¿Te fijas? Genea voltot, sus ojos cuando ella bebía de las aguas y había transgredido, sus ojos se hacían saltones. Y Kalea lo seara, ella se ataba bien el pelo, se lo hacía bonito, un bonito peinado. Le fijas, Cohen soter et searea, el Cohen desataba su pelo y lo dejaba suelto. Y el atalo beezva, ella que hizo, con el dedo lo llamaba, ven, ven, ven para aquí. Le fijas, por lo tanto, tzipornea noshrot, sus uñas, cuando la mujer bebía de las aguas de Sotá, si había transgredido, sus uñas se caían. Y Hagralo betilzul, ella se puso un bonito cinturón para atar su ropa. Le fijas, Cohen me vi. Hebel Hamitzri, por eso traía esa cuerda egipcia, que era una cuerda gruesa y fea, de kosher le mala midadea, y lo ataba por encima de sus pechos. Y Pashetalo et Yereja, ella le extendió su muslo para llevar a cabo una relación prohibida. Le fijas, Yereja no fue, por eso su muslo caía, es decir, se hinchaba hasta que explotaba. Y Kiblatu al Keresá, ella recibía lo que habían hecho juntos. El esperma lo recibía dentro de su vientre. Le fijas, Bitnat Sabá. Por eso se hinchaba el vientre. Y Gilatu Maadane Olam, ¿qué hacía ella? Le preparaba una rica comida para seducirlo, para prepararlo, para tener una relación. Le fijas, Korbaná Mahal Behema. La ofrenda que ella tenía que traer era la comida de animales. Era una ofrenda de Seorim, de cebada. Y Ishkatehu Yain Meshubach Bekosot Meshubachim. Ella le daba de beber a su amante vino excelente en vasos exquisitos. Por lo tanto, le fijas, Cohen Mashka Maim Hamarim Bimkida Sheljeres. Y entonces por eso el Cohen le daba de beber las aguas amargas, estas aguas de Sotá, en un utensilio de barro. Y aceptaba Seter, ella hacía sus acciones en secreto. Y frente a esto, dice el versículo, Yoshev Beseter Elión, ¿quién está sentado en el secreto? Hashem es el que está en las alturas oculto. Shamba Panim, Samba Panim, el que hacía, destapaba lo que ella había hecho. Sheneemar, Ve'en Noef Shamera Neshef, Lemor Lo Teshureni Ayin. Es decir, y el ojo del Noef, del adúltero, que dice Shameran Neshef Lemor, bien, oculta su adulterio diciendo, Lo Teshureni Ayin, no me vio ningún ojo. Y por eso dice Beseter Panim Yasim, es decir, lo que estaba oculto, él lo va a poner delante de todos. La vara otra explicación. Hia setaba seter, ella lo hizo en secreto. Amakom, Pirsema Bagalui, y Akadosh Baruj Hu lo publicitó de manera abierta. Shneemar, Tijase, Sin'a Bemashaon, Tigale Ra'ato Bekahal. El que quiere ocultar su odio en la oscuridad, Hashem lo revela su maldad
delante de todo el mundo. Muy bien. Umeachar, de nafkale, meachat, leachat, matzo, limzo heshbon. Ah, pero ahora, pregunta la cámara. Dice, si ya me has dicho que podemos aprender que Hashem paga midá, que dengue midá, incluso de las cosas pequeñas, porque va sumando una a una hasta que al final paga la cuenta. Entonces, kikol seon soen berraash lamali. Entonces, todo, ¿por qué el otro versículo que me dijiste que todo seón, toda pequeña cantidad de cosecha suena dentro de la bolsa de granos? ¿Para qué lo necesito? Lejemidá, es decir, responde la Gemara. De este pasuk nosotros aprendemos que también las pequeñas transgresiones son castigadas, mida que negue mida. Umeachar de nafkalemi ki kol seon soen berash. Y ahora que ya aprendemos del versículo que dice, porque todo pequeño grano suena en la bolsa de granos, besaasa, besholja, teribena. El primer versículo que vimos, hablando de la sea, esa gran cantidad que era pagada como él lo había hecho, la malí, ¿para qué lo necesito? Leje de Rab, perdón, leje de Rab Hanina Bar Papa, para aquello que dijo Rab Hanina Bar Papa, además Rabbi Hanina Bar Papa, pues dijo Rabbi Hanina Bar Papa, en Akadosh Baruj Hu nifra minauma ad she'at shiluja. Es decir, Akadosh Baruj Hu no viene a castigar a un pueblo hasta que acaba completamente con él. Neymar, como dice el versículo, Besasa, Besholja, Teribena. Muy bien, dice Eni, ¿y acaso es así? Que Hashem cuando castiga un pueblo lo acaba acabando completamente. Gamar, Rabba, Shelosha, Kosot, Hamurot, Bemitzraim, los tres vasos que fueron dichos en Egipto, está hablando del sueño del copero del faraón. Dice, Lama, ¿por qué tres vasos? Ajat, Sheshatat, Bime Moshe. Uno fue bebido en los días de Moshe. Es decir, el castigo de Hashem es como un vaso de vino amargo. ¿Sí? Las plagas de Egipto vienen en los días de Moshe. Viajat, Sheshatat, Bime Paronejo. Y otro que se bebió en los tiempos de Paronejo. Ya vimos varias veces esta figura de Paronejo que fue, se rebeló contra Nebuchadnezzar, el rey de Babel, y el rey de Babel arrasó Egipto. Viajat. Y el tercer vaso, ¿cuál es? Shatidal ishtot im javerotea, que va a vivir, que va a beber, perdón, en los días por venir, junto con las demás naciones, cuando llegue el Mashiach. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que Hashem castigó a Egipto, pero no acabó con él completamente. Vejiteme, si me quieres venir a decir, Anach azdu vehane aharina ninu. Ah, pero esos egipcios que estaban ahí, ya no son los mismos egipcios que hay ahora. Tania, ¿acaso no fue enseñado a amar Rabbi Yehudá, que dijo Rabbi Yehudá? Minyamin ger hamitzri, allá ali Jaber. Yo tenía un compañero de estudio que se llamaba Minyamin, el converso egipcio. Mi talmidé Rabbi Akiva, que era de los alumnos de Rabbi Akiva. Amar Minyamin ger hamitzri, dijo Minyamin el ger hamitzri, el converso egipcio. Ani mitzri rishon, yo soy egipcio que me convertí primera generación. Benasati mitzrit rishoná. Y me casé con una egipcia conversa de primera generación también. Ella misma se convirtió. Así Livni Mitzrit Shenia. Me voy a casar a mi hijo, una egipcia de segunda generación de conversos, que de Shie Benveni mutar la bobakal, para que mi nieto pueda casarse con cualquier persona del pueblo de Israel. Ela, ¿qué vemos de aquí? Y Itmar, perdón, ¿qué vemos de aquí? Que esta persona todavía sigue siendo Mitzri, este Mitzri que Hashem prohíbe de Loya Bobakal, hasta la tercera generación. Entonces, ¿qué vamos a decir? Si quieres decir, di la siguiente manera. Amar Rabbi Hanina Bar Papa, dijo Rabbi Hanina Bar Papa, en Akadosh Baruj Hu, Niframina Melech, es decir, cobra del rey de un pueblo, Shilujo, hasta que acaba completamente con su reinado. Sheneemar, como dice el versículo, Besasea, Beshaleja, Teribena. Amemar matne leja de Rab Hanina Bar Papa Aha. ¿Qué hacía Amemar? Preguntaba sobre estas palabras de Rabbi Hanina Bar Papa de la siguiente manera. ¿Qué significa el versículo? Yani Hashem lo shaniti, betem bene Jacob lo gelitem. Yo soy Hashem, no he cambiado, y vosotros los hijos de Israel no habéis sido acabados. Explicaba así. Ani Hashem lo shaniti, yo soy Hashem, no he cambiado. Lo hiketi leuma, beshaniti la. Nunca he golpeado a un pueblo y después de vuelta a golpear una segunda vez. Veatem bene Jacob, lo gelitem, y vosotros los hijos de Jacob, nunca os habéis acabado, a pesar de todos los golpes que habéis recibido, nunca habéis sido exterminados. Ahí no dichtiv, y ¿cómo lo sabemos? Porque está escrito, Hitzai a Jalebam.
Es decir, mis flechas acabé con ellos. ¿Con quién? Con Israel. Hitzai Kalin, las flechas acabaron. Vehen, Enan Kalin, pero ellos no se acabaron. Amar Rabamnuna, dijo Rabamnuna, en Akadosh Baruj Hu Nifra mina Adam, Akadosh Baruj Hu no viene a cobrarle a una persona, hasta que llene completamente su medida de castigo, de transgresiones. Es decir, llega un momento en el que hasta aquí, ¡pum! Sheneemar Bimlot Sifko Yetzerlo. Cuando se llenó su saco, entonces le provocó un sufrimiento. De Rabbi Hanina Bar Papa, dijo Rabbi Hanina Bar Papa, Dichtiv, está escrito, May Dichtiv, ¿qué significa lo que está escrito? Raninun Tzadikim Bashem, La Yisharim Nabat Tehila. Que alaben los Tzadikim Hashem, porque a los justos es buena su alabanza. Al Tikran Nabat Tehila, Ela Neve Tehila. Es decir, Sherak Yesharim Yehalelu Beneve, es decir, que esos rectos van a alabar a Hashem por lo que construyeron. ¿De quién está hablando? Ze Moshe ve David. Son Moshe y David. Shelo shaltu sonehem bemasehem. Que sus enemigos nunca tuvieron la mano sobre sus acciones, sobre lo que ellos crearon. David, como lo sabemos, Dichtiv, Tabeu be'eres shearea. Se hundieron en la tierra sus puertas. ¿De qué está hablando? De las puertas de Jerusalén. Cuando los enemigos vinieron a conquistar Jerusalén, a pesar de que trataron de robar las puertas de la ciudad y las puertas se hundieron en la tierra y no pudieron tomar las puertas que había puesto David. De Moshe sobre ello, que está dicho, de Amarmar, dice que el sabio, Mishenivna Mikdash Rishon, desde el momento en el que se construyó el primer Bet HaMikdash, ¿qué hicieron con el Mishkan que construyó Moshe? Nignaz Ohel Moed, Kerashav, Kerasab, Uberihab, Amudab, Adanab. Fue ocultado el Ohel Moed, la tienda del plazo, sus postes, sus vigas, sus Berihab, sus Bariach, sus cerrojos, vamos a llamarlo así, sus columnas, todo, sus zócalos, etc. Eja, ¿dónde fue ocultado el Ohel Moed? Amar Rafida, Amar Abimi, dijo Rafida en nombre de Abimi, Tajat Mejilot Shelejal, debajo del Ejal del Bet HaMikdash, por debajo ocultaron todas estas cosas. Tanu Rabana, enseñó nuestros sabios en una breita. Sota Natnaeneha Bemishen Rauila. La Sota puso sus ojos en aquel hombre que no le convenía a ella, no le estaba permitido. Mashibiksha Lonitan La, aquello que ella quería, perdón, no se lo dieron. Mashebeyadea Natlumimena. Y lo que ella ya tenía, que era su marido, se lo quitaron porque ahora está prohibida a su marido. Vejola noten en ave más en lo shelo. Y todo aquel que pone sus ojos en lo que no le corresponde. Mashemebakesh en notnimlo. Aquello que él pide, no se lo dan. Mashebeyado notlimemeno. Y lo que él ya tiene, que si le estaba permitido, se lo quitan. Vejematzinu benachasha kadmoni. Y así encontramos en la serpiente del Ganeden. Shenatan en ave más en lo. Que puso sus ojos en aquello que no le pertenecía. Es decir, en Javá. Más Bikesh lo natulo, aquello que él quería, que era estar con Javá, tener una relación con ella, no se lo dieron. Más y aquello que él ya tenía, que podía llegar a haber sido el más grande de los animales, Natlu mi menos se lo quitaron. Amar a Kadosh Baruj Hu, dijo a Kadosh Baruj Hu, Ani Amarti, yo dije, Yehem Melech Alkol Behema Bejaya, tú vas a ser el rey de todos los animales y todas las bestias. Y ahora Arur hu Mikola Behema. Ahora estás maldito de entre todos los animales. Mikol Hayat Asadei, todos los animales del campo. Anía Mart, yo dije, Yelech Bekomas de Kufa, que podrías llegar a caminar erguida. Achshav al Gejono Yelech. Vas a caminar sobre tu vientre. Ani Amarti, Ye Ma'ajaloma Haladam, que podrías llegar a comer la comida de las personas. Achshav Afar Yohal. Vas a comer solamente polvo. Amar Heroket Adam. ¿Qué dijo la serpiente? Voy a matar a Adán porque va a comer del fruto prohibido y así me voy a casar con Javá. ¿Y ahora qué va a pasar? Eva Ashit Beneja Uben Aisha. Ahora voy a poner Eva, temor entre ti y el hijo de la mujer, Uben Zaraja, Uben Zara, y entre tu descendencia y su descendencia. Es decir, que cuando uno ve una serpiente, que hace? Se asusta y trata de matarla. Y así también ocurrió con Caín. Korach, y también con Korach, y con Bilaam,
¿sí? Y con Doeg, ¿sí? Y con Agitofel, y con Gehazi, el alumno de Eliau, y con de Elisha, perdón, y con Absalom, y con Adoniyahu, que era también rey, Beuziyahu, ¿sí? Todos ellos que quisieron tomar algo que no les correspondía, les estaba prohibido, y aquello que les sí tenían porque les estaba permitido se les volvió prohibido. Ve Hamán, también ocurrió así con Amán. Shenatnu enehem bema she'eno raúy lahem, pusieron sus ojos en lo que no les pertenecía. Mashebikshu, lo nitan lahem, lo que querían no se les concedió. Mashebeyadan, lo que ya tenían, natluhu mehem, se lo quitaron. Continúa la Mishnah. Beyarej idgila be'avera. Dijimos que la transgresión comenzaba por el muslo. Por lo tanto, era lo primero que se hinchaba. Y después el vientre. Menahan y Milet, ¿de dónde sabemos esto? Y la mamishun de ¿acaso si es porque está escrito, Betet Hashem et yerejech nofelet bet bidnech tzavá? Dice el versículo, cuando Hashem va a poner tu muslo que caiga y tu vientre que se hinche, reactiva, ¿acaso no está escrito Betzabetá bidna ben naflar yeja? Que se hinchaba el vientre y caía el muslo, en el sentido opuesto. Amar abaye ki layet tejila, yerech veadar beten layet. Es decir, cuando maldice el Cohen a la mujer y jura sobre lo que va a pasar, ¿sí? Lo hace de esa manera. Umaya, Kibadek y Orjai Hubadek. Pero el agua, cuando verifica, lo hace en el orden en el cual pasa el agua. La mujer bebe el agua, primero pasa por el vientre. Beten Berresha, Veadar, Yarech. Primero el vientre y luego el muslo. Pregunta la Gemara. Bikla Nami, entonces en la maldición también. Ketiv, Litzbot, Beten, Velimpil Yarech, que hace hinchar el vientre y que se caiga el muslo. Au, de Modá la Cohen, de Beten, de Resha, Beadar Yarech. Es decir, responde la Gemara, eso es que el Cohen le está diciendo en el versículo, está advirtiendo a la mujer, a la sotá, que primero le va a pasar sobre el vientre y después sobre el muslo. Shelo le la az al mamari, para que la gente no venga a decir, ah, mira, el Cohen dijo una cosa y después pasó otra, porque fue en el orden equivocado. Muy bien, vamos con esta Mishnah, una Mishnah muy larga, muy interesante, que nos habla sobre varios personajes, nos va a hablar sobre varios personajes del Tanaj, gente que, la verdad, no es el tema juzgar si sus acciones eran correctas o no, simplemente entender que en todo momento Hashem se comportó con ellos midá que neged midá, como queremos ver. Dice Shimshon, Halach, Ahare no. Shimshon se dejó llevar por sus ojos. De fijas, Nikru Pelishtim etenav. Los filisteos le quitaron los ojos. Shenemar, Vayochezuhu, Pelishtim, Vainakeru etenav. Absalom, Nitga'a besearo. Absalom se enorgullecía de su pelo. ¿Te fijas? Nitla besearo. Por eso fue colgado por su pelo. Ufi sheba al eser pilaksheaviv. Y por el hecho de que Absalom estuvo con las 10 concubinas de su padre. ¿Te fijas? Nitnu bo eser lombillot. Shenemar vayosubu asara nashim no sé qué le Yoab. Y golpearon a Absalom 10 veces. Ulfi Sheganav Shalosh Genevot, y porque robó 3 cosas, Absalom, ¿qué son estas 3 cosas? Leva viva el corazón de su padre, Velev Beddin, y el corazón del Beddin, Velev Israel, el corazón de Israel, te fijas, Nitkeu bo Shelosha Shebatim, Shenemar Vaikach Shelosha Shebatim, Bekapo, Vayitkaem Belev Absalom. Perdón. Es decir, que convenció, quiso ganar el corazón del padre, quiso ganar el corazón del Beddín y quiso ganar el corazón de Israel. Bien, y se le pagó mitad que neged mitad. Vejen leñana toba. Lo mismo que Hashem paga mitad que neged mitad por el castigo, también lo hace para la recompensa. Cuando alguien hace bien, Hashem le paga mitad que neged mitad. Dice así: Miriam himtina le Moshe shahat. Miriam se quedó vigilando a Moshe un momento cuando lo puso en el río y estuvo siguiéndole un tiempo. ¿Cuánto fue? No fue mucho. ¿Sí? Y aún así, Sheneemar, como dice el versículo, bajo Tomer Ajok, su hermana se quedó desde lo lejos mirando qué es lo que iba a pasar con él.
¿Te fijas? Por lo tanto, ¿qué recompensa recibió Miriam? Nit'akebu Israel, Nit'akebu la Israel sheva yamim bamidbar. El pueblo de Israel se retrasó 7 días en el desierto por ella, la estuvieron esperando cuando tuvo lepra, no viajaron. Shenemar ve'am lo nasa de Asef Miriam, el pueblo no viajó hasta que Miriam pudo volver al campamento. Yosef zahá likbor et Aviv. Yosef tuvo el mérito de enterrar a su padre. Ven be'echav gadol mimenu, y no había nadie más grande entre sus hermanos que Yosef. Shenemar vayal Yosef likbor et Aviv. Subió Yosef para enterrar a sus padres. Vayalú y Gam Reje van para Shim. Y subieron con él también carros y personas importantes. Milanu, Gadol, mi Yosef, Shelonit Asek Bo el Moshe. Entonces, como Yosef era tan grande, ¿quién se va a ocupar del entierro de Yosef o de tomar sus huesos? Nadie más grande que Moshe. Y de la misma manera encontramos con Moshe. Shezachá Beatzmot Yosef, Ben Israel Gadol Lemenu, que se ocupó de los huesos de Yosef y no había nadie más grande en Israel que Moshe. Por lo tanto, Shenemar, Veikach Moshe Tatzmot Yosef Imo, que tomó Moshe los huesos de Moshe con él, tomó Moshe los huesos de Yosef con él. Entonces, la grandeza de Moshe era tan grande. ¿Quién se va a ocupar de su entierro? Shelo Yitasek Bo el Amakom. Akadosh Baruj Hu, él mismo se enterró de enterrar a Moshe, se encargó de enterrar a Moshe. Shenemar, dice el versículo, Vaibor Otoba Gai. Lo enterró en el Gai. ¿Sí? Y concluye la misión y dice, Lo al Moshe levad amru bilbadam. No solamente fue dicho esto respecto a Moshe, Ela alcohol a tzadikim, sino sobre todo los tzadikim, Shenemar, Vealach lefaneja, tzidkeja, kevod Hashem y asefeja. Y andará delante de ti tu justicia y el kavod de Hashem te va a recoger. Dice la Gemara, vamos entonces a entrar con el primero de los temas que aparece aquí, que es Shimshon. Dice así, Tanur Rabbanan, enseñamos a nosotros en una verita, Shimshon, Samson, no el queso, el shofet. Be'enav marad, se rebeló contra Dios a través de sus ojos, es decir, que veía, ¿sí? Veía mujeres, le gustaban las mujeres y estaba con ellas. Shenemar, Vayoma Shimshon en la Biblia, dijo Shimshon a su padre, Otakachli, Yihi Yashera Be'enai. Toma esa mujer para mí porque me parece adecuada a mis ojos. Fijas ni creu pelishim etenav. Por eso los pelishim le quitaron sus ojos. Shenemar, Vayohazuhu pelishim, Vainakeru etenav. Lo atraparon los pelishim y le quitaron sus ojos. Pregunta la Gemara, ¿Eni, acaso es así? Veactiv, ¿no acaso no está escrito? Veaviv, veimo, lo yadeu, yime Hashem hi. El padre y la madre no sabían que esto era por Hashem, que le había hecho elegir a esta mujer. Dice, Ki azil, miha batar, ya shurute azal. Es decir, es verdad que Hashem quería que Shimshon se casase con mujeres filisteas. ¿Para qué? Para acercarse al pueblo filisteo y poder juzgar a los filisteos cuando iban en contra de Israel. Pero esa mujer que él eligió porque le pareció guapa, le eligió a él por los ojos. Tanya Rebi Omer, así enseñó en una verita Rabbi. Tejilat kilkuló de Aza. ¿Dónde se empezó a descarriar Shimshon? En Aza, en la ciudad de Aza. De fija, la cabe Aza. Por lo tanto, fue golpeado, fue castigado en Aza. Tejilat kilkuló de Aza. ¿Cómo sabemos que se empezó a estropear en Aza? Dictive está escrito, Vayera Shimshon, Azrata. Fue Shimshon la ciudad de Aza. Vaya Sham, y vio ahí una mujer prostituta y estuvo con ella. Le fija, la cabeaza, por eso fue golpeado en Aza. Dictive está escrito, Vayoridu Oto Azata. Lo bajaron a Azata. Pregunta la Gemara, ¿y acaso no está escrito Vayer Shimshon Timnata? Que Shimshon descendió a Timna, es decir, descender del lenguaje también de empezar a descarriarse. Dice, Tejilat, Kilkuló, Miha Beazahaya. Es decir, no, Timnata fue y se casó con una mujer. Pero cuando empezó a hacer unas acciones que no eran tan adecuadas, fue cuando llegó a Aza, cuando lo llevaron a Aza. Y entonces dice, y fue después de esto que amó a una mujer en el río de Sorek y que se llamaba Delila, la famosa Dalila. Tania, Rabbi Omer, dijo así Rabbi, Ilema, ni crea Shema Delila, si no fuese que se llamaba Dalila por sí misma, Reuyah Haitashi Dikra Delila, hubiese sido adecuado llamarla así. Si lo hubiesen llamado Antonia, también la habríamos llamado Delila. ¿Por qué? De Dildela et Kojo, porque ella diluyó su fuerza, Dildela et Libo, diluyó su corazón, Dildela et Maasav, y diluyó sus actos.
Vamos a ver cómo lo sabemos. Dildelait cojo, diluyó su fuerza, dictiv, vayase, cojo me alab, y lo abandonó, se apartó su fuerza de él por causa de que le cortó el cabello. Dildelait libó, ¿sí? Diluyó su corazón, dictiva, tere, delila, kijigitla, et colibó. Y entonces vio Delilá que él realmente le abrió su corazón y le dijo su secreto. Dildelait Maasav, diluyó sus actos, distalek Shechinamine, porque la Shechinah, la presencia divina, se apartó de él, dictiv, behu, lo yadaki Hashem sarme alab. Y él no sabía que Hashem se había apartado de él. Muy bien, Batere Delila y la et colibó, y vio Delila que él había abierto realmente su corazón. ¿Cómo lo sabe? Menayada, ¿cómo lo sabía ella? Amar Rabbi Hanin, Amar Rabbi, dijo Rabbi Hanin en nombre de Rabbi, ni Karim Dibremet. Las verdades se reconocen. Abay Amar, dice Abay, otra explicación, Yada bo beotot tzadik, de lo mafik, de lo mafik shem shamayim lebatala. Ella sabía que este tzadik, fijaos que a pesar de todo lo que estamos diciendo, que iba con mujeres, una cosa y la otra, era un gran tzadik. Y Dalila sabía que ese gran tzadik no iba a pronunciar el nombre de Dios en vano. Le van de amar, y puesto que él dijo, ¿cómo le dijo a Delila? Nezir Elohim ani, yo soy un nazir para Dios. ¿Sí? Desde el vientre de mi madre, si me afeitas mi cabeza, entonces voy a perder mi fuerza. Utilizó el nombre de Dios para decirle esto. No lo iba a utilizar en vano y por eso sabía que era verdad. Amra dijo Ashta, ahora Vadai Kushta que amar. Ahora seguro que me dijo la verdad. Antes de decirlo esto, muchas veces ella cogía, le decía, dime tu secreto, y él le hacía dar vueltas, le contaba cualquier tontería. Ahora se dio cuenta que era la verdad. Vahi, lo bidvareja, kolayamim batea letzehu. Es decir, porque, como dijimos, ella veía que, que él la engañaba en sus palabras, entonces ella le forzó, ¿sí? Le forzó a decirle la verdad. ¿Cómo le obligó? Amar Rabbi Isaac de Ber Rabbi Ami, dijo Rabbi Isaac del Bet Midrash de Rabbi Ami, Beshaat Gemar Biah, Nishmeta mitachta. Es decir, cuando tenían relaciones y él estaba por acabar, ella se retiraba y le hacía acabar fuera y él no quería desperdiciar su simiente. Entonces le decía, si no quieres, si quieres acabar dentro, tienes que decirme cuál es tu secreto. Y así le forzaba, hasta que al final le dijo cuál era su secreto. Entonces, vamos con otro versículo de Shimshon. Ahora hablamos sobre la madre. Cuando Shem le dijo a la madre, el malach le dijo a la madre, Veatá, y ahora, Isha Merina, cuídate mucho, ve al no bebas vinos, ni viejo ni nuevo, ve alto gelicoltame y no comas ningún tipo de impureza. Dice, Maikoltame, ¿qué quiere decir ningún tipo de impureza? Ve tú, Adashta, de Barimte Miimka Ajla, ¿acaso hasta ahora podía comer cosas impuras? Nadie puede comer cosas impuras. Amar Abishak de ver a mí, dijo Abishak, en nombre del Bet Midrash de Rami Ami, de Barima Asurim Ben Nazir. Las cosas que están prohibidas el Nazir, es decir, que tú también empiezas a cuidarte y no bebas vino, no tomes de las uvas, etcétera, etcétera. Muy bien. Vayibka Elohim etamachtesh asher baleji. Es decir, ahora nos va a hablar sobre cuando Shimshon fue a hacer la guerra y mató a un montón de filisteos. ¿Con qué? Con una quijada de un asno. Bien. Y después de acabar tenía mucha sed y le dijo, Hashem, tengo sed, dame de beber. ¿Qué hizo? De la quijada le hizo salir agua para que pudiese beber. Entonces dice, Amar Rabbi Ishaq de ver Rabbi Ami, dijo Rabbi Ishaq, el nombre del Bet Midrash de Rabbi Ami, Hu iba de Dabar Tameh, es decir, Shimshon tenía deseos de cosas impuras, entonces le fijas, Nitlu Hayab, de Dabar Tameh, hizo que su vida dependa de algo impuro, que es beber de la quijada de un asno. Batahel Ruach Hashem, y ahí comenzó el Espíritu de Dios en el campamento de Dan, entre Tzorah y Eshtaol, así dice el versículo cuando habla del nacimiento de Shimshon. Amar Rabbi Hama Rabbi Hanina, dijo Rabbi Hama el hijo de Rabbi Hanina, Halta Nebuato Shel Yaakov Avinu. ¿Qué significa Batahel de empezar? Halta, recayó la nebuá, es decir, aquello que Jacob había profetizado se cumplió. Dichtiv, está escrito, Yehi Dan Nahash Alederech, que sea Dan como una serpiente en el camino, que cuando lo ve el caballo, se encabrita y tira al jinete para atrás, es decir, es algo que es molesto. Pues así es como Shimshon era para los filisteos. Lefaamó Bemahanedan, que es Lefaamó. Lefaamó dice
Amar Rabbi Yitzhak, de ver Rabbi Ami, dijo Rabbi Yitzhak del Ben de Rabbi Ami, Melamed Shaita Shechina Mekashkeshet Lefanav. Es decir, que la Shechina iba acompañándole delante, Kezuk, como un cencerro. Ahí donde iba plum, 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 ¿sí? No iba haciendo eso, sino que era visible y era palpable que el Espíritu de Dios estaba con Shimshon, como si fuese que llevase un cencerro. Que Tibaja está escrito aquí, Lefa Amo Bemahane Dan, en esta ocasión en el campamento de Dan. Tibatani está escrito ahí, en cuanto a las ropas, a las vestiduras del Kohen Gadol, Paamon Berrimón, una campana y una granada. Entonces ahí Paamon es como Paamó y por eso lo relacionan con el cencerro. Ben Sora o Ben Eshtaol, entre las ciudades de Tzora y de Eshtaol, Amar Rabasi, dijo Rabiasi, Tzora Eshtaol, Shene Arim Gedolim, eran dos grandes montañas, Ve'akran Shimshon, Utahanan, Zebaze, que hizo, las arrancó las dos y las pulverizó una contra la otra, de lo fuerte que era Shimshon. Veu Yahel Leoshia de Israel, y él comenzó a salvar al pueblo de Israel de las manos de los filisteos. Dice Yahel, que significa Amar Rabijama, Rabbijanina, dijo Rabijama, el hijo de Rabbijanina, Ujal, es decir, se anuló Shebuato Shel Abimelech, la promesa de Abimelech. Abimelech era el rey de los filisteos, le había hecho una promesa a Abraham vino. Intishkor li un negri, es decir, que ni yo, ni mis hijos, ni mis nietos, ni nadie va a gobernar el uno sobre el otro. Y aquí los filisteos querían gobernar sobre el pueblo de Israel. Continúa diciendo el libro de Shoftim, Vayigdal Hannar, Vaybarejeu Hashem, que creció el joven y lo bendijo Dios. ¿En qué lo bendijo? Amar Reviuda, Amar Rab, dijo Reviuda en nombre de Rab, Sheberejó Amato, lo bendijo en su miembro. Amató, que venía Adam, su miembro era como el de las personas normales, Vezaró, que no Hanshotef, pero su simiente salía como un arroyo que se fortalecía, que corría con fuerza. Vaikra Shimshon el Hashem, Vayomar, y clamó Shimshon a Hashem y le dijo, Hashem Elohim, Dios, Zohrenina, acuérdate de mí, Vejazekenina, y fortaléceme, Ajapam, en esta vez, Ajapam Azé, va Anakema, y me voy a vengar, Nekamehat, una venganza, Mishete Enai. Perdón, va Anakema, Nekam, Ahad Mishene Enai, mi Pelishtim. Sobre uno de los dos ojos que me quitaron los Pelishtim. Es decir, ¿por qué uno sobre los dos? Es decir, porque uno lo voy a vengar ahora y el otro quiero que lo guardes para el Lama Ba. Amar Rab, dijo Rab, Amar Shimshon Lifna Kadosh Baruj Hu, le dijo Shimshon delante de Kadosh Baruj Hu, Ribono Shel Olam, Señor del Universo. Zehor Li, recuerda, Esrim Shana, los 20 años, Sheshafteni, et Israel, que juzgué al pueblo de Israel, lo amarti lejad mehem, haber lim makel mimakom lakom, y nunca, lo hice con justicia, lo hice con rectitud, nunca le pedí a nadie. Nunca me quise favorecer de nadie, nunca le pedí a nadie que me pase mi bastón de un lado al otro. Tío, recuérdame ese mérito. Vayera Shimshon, fue Shimshon, Vayilkot Shelosh Meosh Shualim, y golpeó y tomó 300 zorros. Pregunta de Gemara, Maishana Shualim, ¿por qué justamente tenían que ser zorros? Amar Rabbi Aibu, dijo Rabbi Aibu Barnagdi, Amar Rabbi Hilla Baraba, que dijo Rabbi Hilla Baraba, Amar Shimshon, así es como dijo Shimshon. Y a vos, Mishel Joser Leahorab, voy a tomar ese animal que se da la vuelta sobre sí mismo para ver lo que tiene en la cola, que es el zorro. ¿Sí? Perdón, ¿de qué está hablando? Shimshon tomó 300 zorros, ató las colas de uno con otro, 150 parejas de zorros, y en las colas les puso antorchas. Los mandó hacia los campos de los filisteos, y los zorros, como iban mirando para atrás, se asustaban del fuego, corrían, e incendiaron todo. Entonces dijo, voy a tomar ese animal que se vuelve para atrás, y así va a castigar. Vayipara mi Pelishtim, va a cobrar de los filisteos, Shechazeru, Beshebu Adam, que se retractaron de su juramento, como dijimos arriba, el juramento de Abimelech a Abraham Avinu. Hasta aquí llega nuestro Daf, que tengamos Shabbat Shalom, Chag Sameach, Moadim Lesimcha, Chizku Veimsu.